Me llevaron al hospital inconsciente. Los médicos llamaron a mis padres, pero ellos dijeron, no podemos. Nuestra otra hija salió a pasear al perro, incluso después de que les advirtieron que esa noche podía ser la última para mí. Nunca vinieron. Una semana después, por fin aparecieron, pero mi cama estaba vacía. Solo había una nota sobre ella. En cuanto la leyeron, sus rostros se pusieron pálidos. Me llevaron al hospital inconsciente. Los médicos llamaron a mis padres, pero ellos dijeron, no podemos. Nuestra otra hija está paseando a su perro, incluso después de que les advirtieran que esa noche podría ser la última para mí. Nunca vinieron. Una semana después, finalmente llegaron, pero mi cama estaba vacía. En ella solo había una nota. En el momento en que la leyeron, sus rostros palidecieron. Me desperté en una cama de hospital estéril, con tubos en los brazos, una máquina pitando constantemente a mi lado, y un pensamiento aterrador me invadió la mente. Estaba luchando por mi vida. Pero el verdadero _, el que me retorció las entrañas, llegó cuando mis padres le dijeron a los médicos que les era imposible venir a mi lado, no esa noche, porque mi hermana Victoria estaba paseando a su perro. ¿Se lo pueden imaginar? El médico, supe más tarde, les había advertido explícitamente que podría ser mi última noche. Y aún así, nunca aparecieron. Esta no era la primera vez que elegían a Victoria por encima de mí. Ni mucho menos. Pero esta vez, tendida allí jadeando, supe con escalofriante certeza que sería la última. Tenía 26 años y ya estaba harta. Lo que sucedió después, la carta que dejé, lo cambió absolutamente todo. Al crecer, nuestra casa en un tranquilo barrio suburbano de Pensilvania parecía perfecta desde fuera, con su valla de estacas blanca incluida. Mis padres, Harold y Diana, tenían 2 hijas. Yo era la mayor, y Victoria llegó 3 años después. Desde el momento en que nació, hubo un cambio, una sutil, y luego no tan sutil, diferencia en cómo nos trataban. Recuerdo que a los 7 años, irrumpí por la puerta, con una cinta azul apretada en la mano después de ganar el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela. Mis padres me dieron una rápida palmadita en la cabeza, apenas una mirada, antes de volverse hacia Victoria, quien se tambaleaba en su bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Me dije a mí misma que tenía sentido. Andar en bicicleta, eso era un hito más grande, ¿verdad? A los 12 años, era experta en poner excusas por ellos. Cuando traía a casa calificaciones de sobresaliente en mi boleta, mi madre asentía con aprobación, pero luego se deshacía en elogios sobre la B de Victoria en arte. Cuando clasifiqué para los campeonatos estatales de natación, mi padre dijo que estaba orgulloso, pero no pudo ir porque Victoria tenía un resfriado leve y lo necesitaba en casa. Estaban ocupados, razonaba. Victoria era menor, necesitaba más atención. Yo era más independiente. Podía manejar las cosas. Me convencí de que mis logros desapareciendo en el aire mientras Victoria era celebrada por cada pequeña cosa era simplemente normal. Lo que lo hacía todo mucho más complicado era mi salud. A los 16 años, me diagnosticaron un trastorno autoinmune grave. Significaba medicación diaria, monitoreo regular y un miedo constante a los brotes desencadenados por el estrés, ciertos alimentos y, especialmente, la caspa animal. Pero incluso con un diagnóstico grave, mis padres parecían tratar mis problemas de salud como una molestia. Citas médicas, suspiraba mi madre, molesta por reorganizar su horario. Visitas a la sala de emergencias, se quejaba mi padre por las facturas médicas en el camino. Victoria, por otro lado, era la imagen de la salud. Enérgica, extrovertida, una estrella del fútbol en la escuela secundaria. Mis padres nunca se perdían un solo partido. Estarían allí en las gradas con carteles gigantes hechos en casa, gritando su nombre. Y yo estaría justo a su lado, a menudo sintiéndome mareada o con náuseas por un brote, pero decidida a apoyar a mi hermana, incluso si mis propios padres no parecían poder apoyarme. A medida que crecimos, el favoritismo se convirtió en un abismo. Llegó la universidad y me dijeron que solo podían permitirse ayudar económicamente a una de nosotras. Como Victoria no era tan inclinada académicamente, ella necesitaría más apoyo. Así que trabajé en 3 empleos, pagué mi propia universidad y me gradué con un promedio de 4.0. Mientras tanto, Victoria abandonó después de un semestre, lo encontró demasiado estresante, y fue inmediatamente consolada con un coche nuevo. A pesar de todo, me aferré a la esperanza. Seguí tratando de ganarme su aprobación, su atención, su amor. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo en una firma de _marketing_ y visitaba casa regularmente. Traía regalos pensados, recordaba sus cosas favoritas, trataba de ser la hija perfecta. Pero hiciera lo que hiciera,
Victoria seguía siendo el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. El año pasado, después de otras vacaciones en las que me sentí como una extraña en mi propia casa, finalmente decidí crear algo de espacio. Me mudé a unos 50 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca para visitarlos, pero lo suficientemente lejos para construir mi propia vida, una que no estuviera definida por su aprobación. Victoria, ahora de 23 años, todavía vivía en casa, pasaba por trabajos a tiempo parcial de corta duración y pasaba su tiempo comprando, de fiesta y en las redes sociales. Mis padres continuaron apoyándola financiera y emocionalmente, como si fuera completamente normal para una mujer de veintitantos años. Luego llegó el perro. Victoria decidió que quería un _samoyedo_ de raza pura caro, de más de $3,000. Mis graves alergias a la caspa animal eran bien conocidas, pero mis padres no solo lo aprobaron, sino que pagaron por el perro y todos sus accesorios. Convirtieron su oficina en casa en una habitación especial para él, con muebles hechos a medida y control de clima. Cuando expresé mi preocupación por no poder visitarlos más, mi madre simplemente dijo: «Puedes tomar tus medicamentos, cariño. Victoria realmente necesita este perro para su bienestar emocional». Esa era mi familia en pocas palabras. El bienestar emocional de Victoria siempre triunfaba sobre mi salud física. Sus deseos siempre pesaban más que mis necesidades. Pero aún así, era mi familia, y una parte desesperada de mí seguía esperando que las cosas cambiaran. Incluso mantuve una relación con Victoria. Era mimada y egocéntrica, sí, pero no creía que fuera deliberadamente maliciosa. Simplemente creció siendo la prioridad. A veces, cuando estábamos solas, veía atisbos de la dulce hermana pequeña con la que había construido castillos de arena. Esos momentos me mantenían aferrada. Mirando hacia atrás, me estaba preparando para la decepción. Me estaba aferrando a una versión fantástica de mi familia. Pero a veces las fantasías son más fáciles de vivir que las duras verdades, especialmente cuando esas verdades te llegan directamente al corazón. Había pasado 26 años tratando de ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente. Necesitaría una experiencia cercana a la muerte para finalmente comprender que ningún esfuerzo sería suficiente. Hace 3 meses, después de semanas de contacto mínimo, decidí intentar reconectar. Llamé a mi mamá, le sugerí cenar. Para mi sorpresa, parecía genuinamente emocionada. «Eso suena maravilloso, Sofía. Hace mucho que no te vemos. Prepararé tu lasaña favorita y tu padre recogerá ese pastel de queso que te gusta». Su entusiasmo encendió una esperanza familiar. Quizás habían notado mi ausencia. Quizás sí les importaba. Pasé la semana esperando el sábado, incluso derrochando en una buena botella de vino y un conjunto nuevo. A medida que se acercaba el sábado, tomé dosis extra de mi medicación. Mi condición había sido estable, y quería que siguiera así. También me preparé mentalmente. No esperes demasiado. Concéntrate en interacciones positivas. Cuando llegué esa noche, el cálido abrazo de mi madre y el olor a lasaña casi me hicieron creer que todo era perfecto. Entonces escuché un ladrido. Se me encogió el corazón. ¿Está el perro de Victoria aquí?, pregunté, sintiendo ya la familiar opresión en mi pecho. Claro, Snowball está aquí. Esta es su casa, respondió mi madre como si fuera lo más obvio. Victoria lo trajo de su apartamento esta mañana. Se queda el fin de semana. Ni siquiera sabía que Victoria se había mudado, pero esa era una conversación para otro momento. Ahora mismo, tenía una preocupación más apremiante. Mamá, sabes que soy muy alérgica. No puedo estar en la misma casa que Snowball por periodos prolongados, incluso con medicación. ¿Hablamos de esto? La expresión de mi madre se endureció. Bueno, no podemos dejarlo afuera. Hace demasiado frío, y Victoria se entristecería mucho. Estarás bien por una noche, Sofía. Solo tómate otra pastilla. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció, radiante. Ahí está mi niña. Entra. La cena está casi lista. Dudé, luego entré. Había traído vino, un conjunto nuevo, expectativas. Irme ahora solo cimentaría mi papel de hija difícil. Adentro, Victoria estaba acurrucada en el sofá con Snowball, un enorme perro blanco y peludo. Empezó a ladrar emocionado al verme. Victoria levantó la vista de su teléfono. «Hola, hermana, mira qué grande se ha puesto Snowball. ¿No es precioso?». Enterró su cara en su pelaje, completamente ajena a mi incomodidad. Mantuve mi distancia, respirando superficialmente. Ciertamente es muy peludo. No sabía que estaría aquí esta noche. ¿Dónde más estaría?, se rió Victoria. Es de la familia.
Esas palabras me dolieron más de lo que ella jamás sabría. Un perro que había tenido menos de un año era familia, mientras que yo, su hija de 26 años, debía arriesgar mi salud para acomodarlo. Me excusé al baño, tomé otra dosis de medicamento para la alergia y usé mi inhalador. Mirándome las ronchas que ya se formaban en mi cuello, me di una charla de ánimo. Solo aguanta la cena. Maintain la paz. Son solo unas horas. Cuando regresé, nos sentamos a cenar. La lasaña estaba deliciosa, pero apenas pude saborearla a través de mis senos nasales cada vez más congestionados. La conversación, por supuesto, giró por completo en torno a Victoria y Snowball, su entrenamiento, las cosas lindas que hacía, la costosa comida orgánica, los eventos sociales para perros. Cada vez que intentaba hablar de mi reciente ascenso o de las clases nocturnas que había comenzado, mis padres asentían educadamente antes de volver rápidamente a los juguetes de Snowball. Para el postre, mis ojos lloraban constantemente. Mi respiración era trabajosa y las ronchas cubrían la mayor parte de mi piel visible. Victoria finalmente se dio cuenta. «Wow, Sofía, TV es fatal. ¿Estás teniendo una reacción o algo?» «Sí. A Snowball, JD. Le dije a mamá que soy alérgica cuando llegué». Mi madre frunció el ceño. «Pensé que exagerabas. Siempre fuiste un poco dramática con tus problemas de salud». «No estoy siendo dramática», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de mi creciente ira e incomodidad. «Tengo una condición médica documentada. Mi médico me ha advertido específicamente sobre la exposición prolongada a la caspa animal». «Bueno, te ves lo suficientemente bien como para cenar y tomar postre», señaló mi padre, como si mi capacidad para masticar de alguna manera anulara mi angustia médica. «Creo que debería irme», dije, poniéndome de pie. «Gracias por la cena, pero no me siento bien». «Pero ni siquiera hemos tomado café», protestó mi madre. «Y quería mostrarte las cortinas nuevas». «Otra vez», dije, agarrando mi bolso. «Necesito ir a casa y tomar más medicamentos». Victoria puso los ojos en blanco. «Siempre tan seria con todo, Sofía. Es solo una pequeña reacción alérgica». «Tomate and Benadryl, y Religate». No me molesté en responder. Les di las gracias de nuevo a mis padres, rechacé sus ofertas a medias de quedarme más tiempo y me dirigí a mi coche. Mientras conducía a casa, mi pecho se tensó, mi respiración se hizo más dificultosa. Me detuve en una farmacia, compré más antihistamínicos y los tomé en el estacionamiento. Para cuando llegué a mi apartamento, estaba agotada física y emocionalmente por la reacción y por otra reunión familiar en la que me sentí completamente invisible. Usé mi nebulizador, tomé una ducha fría para calmar mis ronchas y me desplomé en la cama. Al quedarme dormida, me dije lo que siempre hacía. No querían hacerme daño. Simplemente no entienden. Victoria es su bebé. Soy más fuerte, más independiente. No necesito su atención como ella. Pero una pequeña voz dentro de mí susurró una verdad diferente. Entendían perfectamente. Simplemente no les importaba lo suficiente como para cambiar. Y ninguna cantidad de fuerza o independencia podría llenar el vacío dejado por padres que consistentemente elegían a otra persona por encima de ti. Ignoré esa voz y caí en un sueño intranquilo, sin saber que este incidente relativamente menor era solo el comienzo de una crisis de salud que finalmente me obligaría a confrontar la dolorosa realidad de mi dinámica familiar de una vez por todas. 3 días después de aquella desastrosa cena, me desperté sintiendo como si alguien hubiera estacionado un camión en mi pecho. Mi piel ardía con ronchas. Y cuando intenté ponerme de pie, la habitación dio vueltas violentamente. Agarré mi teléfono y llamé al consultorio de mi médico, dejando un mensaje. Esta no era mi primera reacción severa, pero definitivamente estaba entre las peores. Usualmente, los efectos de la exposición a alérgenos alcanzaban su punto máximo y luego disminuían. El hecho de que estuviera empeorando al tercer día era alarmante. Tenía una presentación importante ese día, semanas de preparación. Faltar no era una opción. Había pasado toda mi vida superando enfermedades para cumplir expectativas, y hoy no sería diferente. Mientras conducía al trabajo, los recuerdos de crisis de salud pasadas me inundaron la mente. A los 17 años, mi primer brote autoinmune importante, hospitalizada durante 3 días. Mi madre me visitó una vez, menos de 1 hora, porque Victoria tenía un recital. Mi padre llamaba a diario, pero nunca venía. Los hospitales, decía, lo incomodaban. Neumonía durante el 2º año de universidad, estaba tan enferma que apenas podía caminar. Mi compañera de cuarto llamó a mis padres preocupada. Enviaron dinero para medicación, pero no pudieron visitarme porque Victoria estaba pasando por una ruptura y necesitaba su apoyo emocional.
Cada vez me decía a mí misma que estaba bien. Era adulta. Podía manejar estar enferma sola. No necesitaba que mi mamá y mi papá me tomaran de la mano. Pero la verdad era que estar crónicamente enferma y no tener apoyo familiar era increíblemente solitario y desmoralizador. Cuando llegué a mi oficina, supe que había cometido un error. Mi respiración era superficial y rápida. Manchas oscuras bailaban en los bordes de mi visión. Mi colega Natalie me echó un vistazo mientras tropezaba hacia mi escritorio e inmediatamente se acercó. Sofía, tienes un aspecto absolutamente terrible. ¿Qué está pasando? Su rostro estaba surcado de genuina preocupación. Reacción alérgica, logré explicar entre respiraciones trabajosas. Me expuse a un perro en casa de mis padres. Pensé que podría superarlo. Natalie frunció el ceño. Necesitas ver a un médico ahora mismo. Esto parece grave. Tengo una presentación, protesté débilmente. Yo la cubro, insistió. Tu salud es más importante que cualquier reunión de trabajo. Necesitas que te lleve a urgencias. Negué con la cabeza, conmovida por su preocupación, pero aún reacia a admitir lo mal que me sentía. Volveré a llamar a mi médico. Si creen que debo ir, tomaré un Uber. Natalie pareció escéptica, pero regresó a su escritorio después de que le prometí mantenerla informada. Volví a llamar al consultorio de mi médico y me comunicaron con la enfermera. Después de describir mis síntomas, me dijo, sin rodeos, que fuera a la sala de emergencias de inmediato. Esto suena como si pudiera estar desarrollando anafilaxia, explicó. Con tu historial, no podemos arriesgarnos. Necesitas que te vean de inmediato. Colgué y me quedé allí un momento, contemplando. Una parte de mí todavía quería quedarse para la presentación, para demostrar que podía superar cualquier cosa. Pero otra parte, la parte racional que había sido silenciada tantas veces, sabía que esto era grave. Recogí mis cosas y me acerqué al escritorio de Natalie. La enfermera dijo que debería ir a urgencias. Te llevo yo, dijo, ya buscando su bolso. No deberías estar sola ahora mismo. Intenté protestar, pero ella insistió. Y, sinceramente, me sentí aliviada. A medida que mi condición se había deteriorado a lo largo de la mañana, una creciente sensación de miedo se había estado acumulando dentro de mí. Algo andaba muy mal, y la idea de enfrentarlo sola era aterradora. Mientras Natalie me llevaba al hospital, decidí llamar a mis padres. A pesar de todo, era mi familia, y una pequeña parte de mí todavía esperaba que en una verdadera emergencia, ellos estarían allí. La llamada fue al buzón de voz. Dejé un breve mensaje explicando que estaba teniendo una reacción severa y que me dirigía al hospital. Intenté mantener la voz firme, no queriendo sonar dramática, pero también esperando que entendieran la seriedad. Luego, intenté con Victoria, pensando que ella podría localizarlos. Oye, ¿qué pasa?, contestó, su perro ladrando ruidosamente de fondo. Victoria, estoy teniendo una reacción muy grave, le expliqué, mi voz se debilitaba. Estoy de camino al hospital. No puedo contactar a mamá y papá. Lo siento, él está tratando de comerse mis zapatos. Sí, les diré cuando los vea. Me llevarán a mí y a Snowball al nuevo parque para perros hoy. Victoria, esto es grave, enfaticé. Necesito que sepan que voy al hospital ahora. Ok, les enviaré un mensaje de texto. Tengo que irme. Snowball está destrozando mis zapatillas favoritas. Que te mejores. Y con eso, colgó. Miré mi teléfono con incredulidad. Incluso ahora, conmigo dirigiéndome a la sala de emergencias, Victoria y su perro seguían siendo la prioridad. Me desplomé contra el asiento del coche, luchando contra las lágrimas de frustración y dolor. ¿Familia?, preguntó Natalie con simpatía. Algo así, murmuré. Cuando llegamos al hospital, me costaba mantenerme consciente. Sentía que se me cerraba la garganta y las ronchas se habían extendido hasta el punto de que mi piel ardía. Natalie me ayudó a entrar en la sala de emergencias, donde la enfermera de triaje me echó un vistazo y llamó de inmediato pidiendo ayuda. Lo que siguió fue un borrón. Me llevaron a toda prisa a un área de tratamiento, me administraron inyecciones de epinefrina y esteroides, me conectaron a monitores. Los médicos me hicieron preguntas, pero yo me desvanecía. El último recuerdo claro que tengo fue llamar a mi vecina, la señora Garza, pidiéndole que alimentara a mi gato. La señora Garza no estaba allí. No tenía ninguna conexión con el hospital, pero en mi estado confuso, mi mascota era mi preocupación. Luego, la oscuridad me reclamó por completo. Más tarde supe que, a medida que mi condición empeoraba, el personal del hospital hizo múltiples intentos de contactar a mis padres.
Finalmente los localizaron alrededor de las 6 de la tarde, unas 4 horas después de haber sido admitida. La conversación, tal como la relató una enfermera, fue algo así: Señor y señora Wilson, este es el Hospital General Mercy. Su hija Sofía ha sido ingresada con una reacción anafiláctica grave. Su condición es crítica y le recomendamos encarecidamente que venga de inmediato. ¿Esta noche? No podemos ir esta noche, había respondido mi padre. Nuestra otra hija está paseando a su perro en ese nuevo parque al otro lado de la ciudad, y necesitamos recogerla después. Señor, no creo que entienda. Su hija se encuentra en estado crítico. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero sus órganos están comenzando a mostrar signos de estrés. Esta noche podría ser su última noche. Realmente debería estar aquí. Hubo una pausa antes de que mi madre hablara. Bueno, no podemos dejar a Victoria tirada con su perro. Seguramente Sofía se estabilizará pronto. Podemos pasar mañana si todavía está allí. La enfermera se había quedado tan conmocionada que apenas pudo responder. Anotaré en su historial que se les informó de su condición, dijo finalmente antes de colgar. Mientras me debatía entre varios estados de conciencia, era vagamente consciente de voces, pitidos de máquinas, manos suaves. En un momento dado, abrí los ojos para ver a una enfermera mayor, de ojos amables y cabello gris, sosteniendo mi mano. Aguanta, cariño, dijo suavemente. Me quedo aquí contigo. Le apreté la mano débilmente, agradecida por la compasión de esta extraña cuando mi propia familia me había abandonado una vez más. Durante toda la noche, mi condición siguió siendo crítica. Mi cuerpo estaba en guerra consigo mismo. El equipo médico trabajó incansablemente. Por la mañana, me había estabilizado un poco, aunque permanecí en la UCI. La crisis había pasado, pero el daño a mi cuerpo y, más aún, a mi corazón, ya estaba hecho. Natalia había contactado a algunos de mis otros colegas, y a lo largo del día siguiente, un flujo constante de compañeros de trabajo y amigos vinieron a visitarme. Trajeron flores, tarjetas y una preocupación genuina. Personas que veía todos los días, pero que nunca había considerado amigos cercanos, aparecieron y se sentaron conmigo, compartiendo historias, animándome. Ni una sola vez mis padres llamaron para saber cómo estaba. Ni una sola vez Victoria envió un mensaje de texto para ver si todavía estaba viva. A medida que la realidad de su ausencia se asentaba, algo dentro de mí finalmente se rompió. La fantasía a la que me había aferrado durante 26 años, la esperanza de que en el fondo mi familia realmente me amaba, finalmente se hizo añicos por completo. En su lugar, creció una extraña sensación de claridad. Por primera vez, vi a mi familia exactamente como era, no como deseaba que fuera. Y con esa claridad llegó el comienzo de un plan, la carta que cambiaría todo. Las primeras 72 horas en el hospital son todavía un borrón en su mayor parte. Tengo destellos, el frío torrente de la medicación, el constante pitido, el chirrido de la mascarilla de oxígeno. Lo que recuerdo con perfecta claridad, sin embargo, es el momento en que recuperé la conciencia por completo y me di cuenta de que nadie de mi familia estaba allí. Abrí los ojos al techo blanco estéril de la UCI, esperando a medias, contra toda razón, ver a mi madre en la silla junto a la cama. En cambio, había una joven enfermera revisando mis signos vitales. Bienvenida de nuevo, dijo con una cálida sonrisa. Nos dio un buen susto. ¿Mis padres? Pregunté, mi voz un áspero quejido. Su sonrisa flaqueó ligeramente. No creo que hayan estado todavía. ¿Le gustaría que intentara llamarlos de nuevo? Fue entonces cuando me golpeó la realidad. Casi había muerto. Y mis padres habían optado por no venir porque Victoria necesitaba ayuda con su perro. Sabía que la preferían, pero una parte de mí siempre había creído que en una verdadera situación de vida o muerte, ellos también estarían allí para mí. Esa creencia había sido el último hilo que mantenía unida mi imagen de nosotros como una familia real. Ahora, ese hilo se había roto. No, dije después de un largo momento. No los llames. La enfermera, ella, pareció entenderlo. Me dio una palmadita suave en la mano. Pero has tenido otros visitantes. Una mujer llamada Natalia ha estado aquí todos los días y varios otros amigos han pasado. Han estado muy preocupados por ti. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Colegas y amigos casuales me habían mostrado más cuidado que mis propios padres. El contraste era desgarrador e iluminador a la vez. A lo largo de ese día, mientras me estabilizaba, aprendí más. La Dra. Rivera, una inmunóloga, explicó la gravedad de lo que mi cuerpo había experimentado. Sufrió una reacción anafiláctica bifásica particularmente grave.
La exposición inicial desencadenó la primera fase, pero luego su cuerpo pareció recuperarse ligeramente antes de lanzar una segunda fase mucho más grave. Por eso se sintió peor días después de la exposición en lugar de inmediatamente. Su condición autoinmune complicó el asunto, esencialmente creando una tormenta perfecta en su sistema. ¿Pude haber muerto?, pregunté, necesitando escuchar la verdad. La Dra. Rivera me miró directamente a los ojos. Sí, Sofía. Sin una intervención médica oportuna, este tipo de reacción puede ser fatal. El hecho de que sus síntomas progresaran durante días en lugar de horas en realidad lo hizo más peligroso, ya que muchas personas no buscarían ayuda hasta que los sistemas de órganos vitales ya estuvieran comprometidos. Ella explicó que necesitaba quedarme al menos una semana más. La exposición prolongada al perro había desencadenado una respuesta tan severa que todo mi plan de tratamiento necesitaba ser reconsiderado. Natalie me visitó durante su hora de almuerzo, poniéndome al día sobre lo sucedido después de que perdí el conocimiento. El personal de emergencias llamó a tus padres varias veces, dijo. Su expresión era una mezcla de ira e incredulidad. Yo seguía allí para la primera llamada, y no podía creer lo que oía. El médico literalmente les dijo, podría no pasar la noche, y ellos dijeron que no podían venir porque Victoria necesitaba ayuda con su perro. Casi agarré el teléfono para gritarles yo misma. Me dijo que se había quedado hasta tarde esa noche, solo se fue cuando las enfermeras le aseguraron que yo me había estabilizado. Había regresado a la mañana siguiente antes del trabajo y había estado visitándome a diario. Otros colegas habían organizado un turno para que alguien me visitara al menos una vez al día. Todos contribuimos para las flores, añadió, señalando un hermoso arreglo. Y Brian dijo que no me preocupara por la presentación. La reprogramó para cuando regresaras. Me sentí abrumada por su amabilidad. Estas personas que no tenían ninguna obligación conmigo más allá de la cortesía profesional se habían esforzado de una manera que mi familia nunca lo había hecho. A medida que se acercaba la tarde, ella regresó. Tenía una expresión extraña. Tus padres volvieron a llamar a la estación de enfermeras, dijo con vacilación. Querían saber tu condición y dijeron que quizás pasarían mañana. Quizás, repetí la palabra con un sabor amargo en mi boca. Puedo asegurarme de que estén actualizados sobre tu condición si prefieres no verlos, ofreció, claramente habiendo percibido mi angustia. Permanecí en silencio por un largo momento, procesando las emociones que bullían dentro de mí, ira, dolor, decepción, pero extrañamente también una creciente sensación de resolución. Por primera vez en mi vida, veía mi relación con mis padres con total claridad, despojada de la esperanza desesperada y las excusas que siempre había inventado para ellos. Si vienen, dije finalmente, no quiero verlos todavía. Por favor, diles que estoy descansando y que no puedo recibir visitas. Ella asintió, sus ojos reflejando comprensión. Por supuesto. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando los sonidos rítmicos del hospital, tomé una decisión. Usaría este tiempo, esta pausa forzada en mi vida, para finalmente abordar la dinámica tóxica que había moldeado mi existencia durante 26 años. Escribiría una carta de comunicación final a mis padres, exponiendo la verdad de nuestra relación y estableciendo los límites que debería haber puesto hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, le pedí a ella papel y un bolígrafo. Los trajo sin dudar, junto con una pequeña mesa de regazo. A medida que mi fuerza regresaba lentamente en los días siguientes, trabajé en la carta, derramando décadas de dolor, decepción y, finalmente, mi decisión de priorizar mi propio bienestar. Durante este tiempo, el contraste entre mi familia biológica y la comunidad que se había formado a mi alrededor se volvió cada vez más marcado. Natalie continuó visitando a diario, a menudo trayendo pequeñas comodidades o actualizaciones del trabajo. Otros colegas pasaron con libros, revistas y conversaciones que me ayudaron a distraerme. La señora Garza, mi vecina anciana, a quien había llamado en mi delirio, de hecho vino a visitarme después de que Natalie la localizara para ver cómo estaba mi gato. Llegó con sopa casera, un termo y historias sobre cómo estaba mi gato, habiendo asumido ella misma el cuidado de él. Tengo 5 hijos y 12 nietos, me dijo, pero ninguno vive cerca. Nos cuidamos mutuamente, tú y yo. Eso es lo que deben hacer los vecinos. Incluso la doctora Rivera fue más allá de los requisitos profesionales, dedicando tiempo extra a explicarme mi condición, respondiendo a todas mis preguntas con paciencia y respeto. Cuando mencioné la negativa de mis padres a venir, no ofreció tópicos vacíos ni excusó su comportamiento. Eso debe ser increíblemente doloroso, dijo, simplemente reconociendo mi dolor sin minimizarlo. A veces las familias que creamos en la vida son más importantes que aquellas en las que nacemos.
Sus palabras me acompañaron mientras seguía trabajando en mi carta. Al sexto día de mi hospitalización, la había completado. Un documento manuscrito de 4 páginas que representaba un final y un comienzo. Lo sellé en un sobre que me proporcionó ella y esperé. Al séptimo día, mientras comenzaba a prepararme para el alta, ella entró en mi habitación con noticias. Tus padres volvieron a llamar. Dijeron que definitivamente vendrán a visitarte esta tarde alrededor de las 3. ¿Quieres que les diga que no recibes visitas? Respiré hondo, sintiéndome extrañamente tranquila. No, quiero que los dejes venir, pero yo no estaré aquí. Ella parecía confundida. ¿Te dan de alta esta mañana? Sí, dije, ya habiendo discutido mi alta con la doctora Rivera. Pero tengo un favor que pedirte. Cuando mis padres lleguen, ¿podrías darles esto? Le entregué el sobresellado. Y podrías colocarlo en la cama para que parezca que lo dejé allí para que lo encuentren. Ella miró el sobre, la comprensión amaneció en sus ojos. Por supuesto, dijo suavemente. Puedo arreglarlo. A las 2:30 de esa tarde, había sido dada de alta oficialmente. Natalie me había recogido y me esperaba en una pequeña cafetería frente al hospital. Desde donde estábamos sentadas, podía ver la entrada del hospital. Precisamente a las 3:15, vi a mis padres cruzar esas puertas, finalmente viniendo a ver a su hija después de que casi muere una semana antes. No sabía exactamente qué sucedería cuando leyeran mi carta. Pero sabía con absoluta certeza que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mi vida, ese pensamiento no me llenó de pavor, sino de una profunda sensación de liberación. La habitación libre de Natalie se convirtió en mi santuario durante las siguientes 2 semanas. Su apartamento estaba en el 3er piso de un edificio donde no se permitían mascotas, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. Era el ambiente perfecto para mi recuperación física, libre de alérgenos, lleno de aire fresco y sol. Quédate todo el tiempo que necesites, insistió cuando expresé mi preocupación por imponer. Vivo sola y tengo mucho espacio. Además, disfruto la compañía. Los primeros días se centraron por completo en recuperar mi fuerza física. Dormía entre 12 y 14 horas al día, mi cuerpo exigía descanso. La Dra. Rivera me había recetado un nuevo régimen de medicación, y Natalie me ayudó a llevar un registro de las diversas píldoras e inyecciones. A medida que mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi mente comenzó el igualmente importante proceso de curación de décadas de negligencia emocional. La carta que había dejado a mis padres había sido un momento decisivo, una línea clara trazada entre la persona que había sido, desesperada por su aprobación, y la persona en la que me estaba convirtiendo, decidida a valorarme a mí misma, incluso si ellos nunca lo hicieran. El contenido de esa carta se derramó de mí durante esos días en el hospital. Cada palabra, una liberación del dolor que había cargado durante demasiado tiempo. Queridos mamá y papá, había escrito. Para cuando lean esto, ya habré sido dada de alta del hospital donde pasé una semana luchando por mi vida. Los médicos los llamaron la primera noche y les dijeron que quizás no sobreviviría hasta la mañana. Eligieron no venir porque Victoria necesitaba ayuda para pasear a su perro. Esta no fue la primera vez que eligieron a Victoria por encima de mí. Ha sido el patrón de nuestra familia desde mis primeros recuerdos. Durante 26 años, he puesto excusas por su comportamiento. Me he dicho a mí misma que Victoria los necesitaba más, que yo era más fuerte e independiente, que algún día me verían y me valorarían por igual. Casi muero esperando que llegara ese día. No escribo esta carta por ira, aunque tengo todo el derecho a estar enojada. La escribo desde un lugar de claridad y autoconservación. Ya no puedo participar en una dinámica familiar que constantemente sitúa mis necesidades, mis logros e incluso mi vida por debajo de los de mi hermana y ahora su perro. A partir de este momento, me retiro de nuestra relación. Necesito tiempo y espacio para sanar, no solo de esta crisis de salud más reciente, sino del patrón de toda una vida de ser tratada como menos. No los contactaré en un futuro previsible, y les pido que respeten mi decisión al no intentar contactarme tampoco. Si en algún momento están genuinamente interesados en construir una relación más saludable, una basada en el respeto mutuo y la consideración equitativa, entonces podemos revisar esta decisión. Eso requeriría el reconocimiento del daño que se ha hecho y un compromiso de cambio por su parte. No tengo muchas esperanzas en este resultado, pero dejo la puerta abierta en lugar de sellada. No por ustedes, sino por mí. Porque a pesar de todo, dejar ir el sueño de tener padres que realmente me vean y me valoren es lo más difícil que he hecho. No hago esto para castigarlos. Lo hago para salvarme a mí misma, Sofía. No tenía forma de saber cómo habían reaccionado.
Una parte de mí esperaba frenéticas llamadas telefónicas o incluso una visita al apartamento de Natalie, pero no hubo nada. Silencio total, lo cual, a su manera, fue la respuesta más reveladora de todas. Una semana después de mi alta, comencé a ver a una terapeuta llamada Lidia, a quien la doctora Rivera me había recomendado. Nuestra primera sesión se centró en el trauma inmediato, pero a medida que pasaban las semanas, profundizamos. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica de hijo dorado / chivo expiatorio, explicó Lidia durante nuestra tercera sesión. Las familias con este patrón suelen elevar a un hijo, el hijo dorado, como el depositario de todas sus proyecciones positivas, mientras utilizan a otro hijo, el chivo expiatorio, como el objetivo de todas las proyecciones negativas. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Qué hice yo para merecer ser el chivo expiatorio? Nada, dijo Lidia con firmeza. Esto no tiene nada que ver con algo que hayas hecho o dejado de hacer. Esta dinámica se desarrolla a partir de los propios problemas y las inseguridades de los padres. El hijo dorado los hace sentir bien consigo mismos como padres porque la dependencia de ese hijo valida su importancia. El hijo más independiente a menudo se convierte en el chivo expiatorio precisamente porque su autosuficiencia amenaza el sentido de los padres de ser necesitados. Su explicación me llegó profundamente. Toda mi vida había creído que si solo pudiera lograr lo suficiente, ser lo suficientemente perfecta, de alguna manera ganarme su amor, las cosas cambiarían. Pero la verdad era que mis propias fortalezas eran lo que me había convertido en el objetivo de su negligencia. El aspecto más insidioso de esta dinámica, continuó Lidia, es cómo entrena al chivo expiatorio a buscar constantemente una aprobación que nunca llegará. Has estado corriendo en una rueda de hámster de logros y autosacrificio, esperando finalmente ganar el amor que debería habértele sido dado libremente como su hija. ¿Entonces qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome a la vez liberada y perdida. Te afliges, dijo suavemente. Reconoces a los padres que merecías pero nunca tuviste. Sientes la ira, la tristeza, la pérdida, y luego, gradualmente, construyes una vida basada en tus propios valores en lugar de la esperanza desesperada de ser finalmente vista por personas que han demostrado ser incapaces de verte realmente. Esas sesiones con Lidia se convirtieron en la base de mi curación. Por primera vez, me permití sentir toda la gama de emociones sobre mi familia sin descartarlas de inmediato o poner excusas. Lloré por la niña que había logrado un logro tras otro solo para ser ignorada. Me enfurecí con los padres que habían elegido un perro por encima de la vida de su hija. Lloré por la familia que siempre había querido pero nunca había tenido de verdad. Junto a este trabajo emocional, comencé el proceso práctico de reconstruir mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, me sentí lo suficientemente fuerte como para regresar a mi propio apartamento. La señora Garza me dio la bienvenida a casa con otro recipiente de sopa casera y actualizaciones sobre mi gato, quien aparentemente había decidido que su apartamento era una segunda residencia aceptable. Todavía viene a visitarme todas las tardes, dijo con una sonrisa. Creo que ha decidido que ahora somos familia. Su uso casual de la palabra familia me hizo sonreír. Quizás la familia no se definía por la sangre o los lazos legales, sino por quien aparecía cuando importaba. A medida que me instalé de nuevo en mi apartamento, hice varios cambios significativos. Invertí en purificadores de aire de alta calidad para cada habitación para reducir el riesgo de exposición a alérgenos. Actualicé mis contactos de emergencia, eliminando a mis padres y añadiendo a Natalie, después de pedirle permiso, a la señora Garza. Incluso cambié mi directriz médica anticipada para especificar que mis padres no debían ser consultados para decisiones médicas si yo quedaba incapacitada. 3 semanas después de mi alta, me sentí lista para volver al trabajo. Mis colegas me dieron una cálida bienvenida, y Brian, mi supervisor, me aseguró que mi puesto había sido seguro. Tómate las cosas con calma la primera semana de vuelta, aconsejó. Tu salud es lo primero. El trabajo seguirá aquí. Su consideración, tan diferente de lo que había experimentado con mi familia, reforzó mi creciente comprensión de que el respeto y el cuidado debían ser normales, no excepcionales, en las relaciones. Durante todo este tiempo, mantuve mi silencio con mis padres. Victoria me había enviado un mensaje de texto casual. Oye, ¿cómo te sientes? Como si hubiera tenido un resfriado menor en lugar de una emergencia médica que puso en peligro mi vida. Respondí con un breve recuperándome, gracias, pero no di más detalles ni invité a más conversación. Mis padres finalmente llamaron 4 días después de leer mi carta. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, aún no estaba lista para interactuar directamente. El mensaje de mi madre,
Desestimando mi experiencia como dramática y sugiriendo que estaba siendo irracional, confirmó que aún no eran capaces de la reflexión honesta que nuestra relación requeriría para sanar. 2 días después de esa llamada, recibí un extenso correo electrónico de mi padre. A diferencia del mensaje de voz despectivo de mi madre, su mensaje mostraba al menos un intento de introspección. Sofía, escribió, tu carta nos ha obligado a tu madre y a mí a confrontar algunas verdades incómodas sobre nuestra familia. Si bien no estoy de acuerdo con todo lo que escribiste, no puedo negar que no siempre hemos estado tan atentos a tus necesidades como deberíamos. La noche en que el hospital llamó, genuinamente no entendimos la gravedad de la situación. Nos hemos acostumbrado tanto a que manejes todo por tu cuenta que asumimos que no sería diferente. Ese fue nuestro error y lo siento por ello. Sin embargo, creo que eres injusta en tu caracterización de toda nuestra relación. Siempre hemos estado orgullosos de tus logros e independencia. Quizás no lo demostramos de la manera que necesitabas, pero eso no significa que el sentimiento no existiera. Espero que reconsideres tu decisión de cortarnos. Las palabras de mi padre reflejaban el comienzo de una conciencia, pero se quedaban muy lejos de una verdadera comprensión. La frase sobre estar orgullosos de mis logros sin reconocer que nunca se habían molestado en asistir a mis graduaciones, presentaciones u otros eventos importantes, decía mucho. Su afirmación de que no entendían la gravedad de una situación en la que los médicos dijeron explícitamente que yo podría no sobrevivir la noche, revelaba cuán profundamente arraigado estaba su desprecio por mis necesidades. No respondí al correo electrónico. En cambio, se lo reenvié a Lidia, mi terapeuta, y lo discutimos en nuestra siguiente sesión. Esto es bastante típico, observó. Hay un reconocimiento del incidente específico que desencadenó la confrontación, pero resistencia a ver el patrón más amplio. Observa cómo dice, estás siendo injusta en tu caracterización, esencialmente diciéndote que tu experiencia vivida es incorrecta. ¿Debería responder?, pregunté. Eso depende completamente de lo que quieras de esta interacción, respondió ella. Si esperas un reconocimiento completo y un cambio, este correo electrónico sugiere que aún no están allí. Si quieres mantener alguna conexión mientras estableces límites, una respuesta breve y neutral podría ser apropiada. Si realmente necesitas un espacio completo ahora mismo, el silencio es una opción válida. Después de una cuidadosa consideración, decidí enviar una breve respuesta. Papá, gracias por reconocer que debiste haber venido al hospital. Eso significa algo para mí. Sin embargo, esto no se trata de un incidente. Se trata de un patrón de toda una vida que casi me cuesta la vida. Necesito tiempo y espacio para sanar tanto física como emocionalmente. Espero que puedas respetar eso, Sofía. Breve, directo y manteniendo mi límite al tiempo que reconocía su pequeño paso hacia la comprensión. No recibí respuesta. A medida que pasaban las semanas y yo me instalaba de nuevo en mi apartamento y en mi rutina de trabajo, el silencio de mis padres continuó. Victoria, sin embargo, comenzó a comunicarse con más frecuencia. Sus mensajes de texto evolucionaron de simples saludos a preguntas más reflexivas sobre mi recuperación y, finalmente, preguntas tentativas sobre nuestra infancia. ¿Realmente fue tan malo para ti crecer?, preguntó durante una llamada telefónica aproximadamente un mes después de mi alta hospitalaria. Siempre pensé que eras tan impresionante. Eso era el exterior, le expliqué. Por dentro, me esforzaba constantemente por ser lo suficientemente perfecta como para finalmente ganarme la atención y aprobación de mamá y papá. ¿Recuerdas mi graduación de la escuela secundaria? Fui la mejor de la clase, pero mamá y papá se fueron justo después de la ceremonia porque tú tenías un resfriado leve. Sí que lo recuerdo, dijo lentamente. Ni siquiera tenía fiebre. Mamá simplemente dijo que me veía pálida y necesitaba descansar. ¿Y mi graduación de la universidad? Se la perdieron por completo porque tú tenías una cita esa noche y necesitabas ayuda para elegir un atuendo. Lo había olvidado, admitió, su voz pequeña. Cuando lo pones todo junto así, suena realmente mal. Estas conversaciones con Victoria eran complicadas. Por un lado, ella había sido tanto un producto de nuestro sistema familiar disfuncional como yo, simplemente desempeñando un papel diferente. Por otro lado, ella se había beneficiado de ese sistema a mi costa durante toda nuestra vida. Intenté equilibrar la honestidad sobre mi experiencia con la comprensión de que su despertar a la realidad de nuestra dinámica familiar sería su propio viaje doloroso. 6 semanas después de mi alta hospitalaria, cuando ya estaba completamente de vuelta en el trabajo y adaptándome a mi nueva normalidad, la confrontación que había estado esperando y temiendo finalmente ocurrió. Mis padres se presentaron en mi apartamento sin previo aviso un sábado por la tarde. Los vi a través de la mirilla y consideré no abrir.
Pero después de respirar hondo y centrarme, decidí enfrentarlos directamente. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Sofía, dijo mi madre, su voz temblaba ligeramente. ¿Te ves bien? ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Necesitamos hablar, dijo mi padre. Esto ha durado demasiado. No puedes simplemente sacar a tu familia de tu vida por un malentendido. La minimización de mi experiencia cercana a la muerte como un malentendido me provocó un arrebato de ira. Pero mantuve la calma. Este no es un buen momento. Si quieren hablar, primero tienen que llamar y respetar mis límites. ¿Límites? Mi madre se burló. Necesitamos permiso para ver a nuestra propia hija. De hecho, sí, dije con firmeza. Eso es exactamente lo que es un límite. Pedí espacio en mi carta y aparecer sin previo aviso en mi casa es faltar al respeto a esa petición. Esto es ridículo, resopló mi padre. Victoria dijo que le has llenado la cabeza con todo tipo de acusaciones sobre que somos malos padres. Hemos hecho todo por ustedes, chicas. Solo le he dicho a Victoria la verdad sobre mi experiencia, respondí. Si eso entra en conflicto con la historia que se han contado a sí mismos sobre nuestra familia, eso es algo que deben examinar. El rostro de mi madre se arrugó. ¿Cómo puede ser tan fría? ¿Sabes cuánto nos has herido con todo esto? La familiar culpa comenzó a surgir en mí, el hábito de toda una vida de asumir la responsabilidad por sus sentimientos. Pero la reprimí. Casi muero, mamá, sola en un hospital porque tú y papá eligieron al perro de Victoria en lugar de venir a estar conmigo. No soy responsable de sus sentimientos sobre esa realidad. Siguieron presionando, utilizando todas las tácticas que les habían funcionado en el pasado: culpa, obligación, desprecio, apelaciones a la lealtad familiar. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. La desesperada necesidad de su aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo había sido reemplazada por una clara comprensión de mi propio valor y el trato que merecía. Después de 15 minutos de una conversación circular que no llegaba a ninguna parte, finalmente dije: voy a cerrar la puerta ahora. Por favor, no regresen sin previo aviso. Si quieren hablar, llamen o envíen un correo electrónico primero y respeten mi respuesta si digo que no estoy lista. Esto no ha terminado, dijo mi padre mientras comenzaba a cerrar la puerta. Tienes razón, estuve de acuerdo. Esto es solo el comienzo de mi valoración personal lo suficiente como para establecer límites saludables. Adiós. Cerré la puerta, luego me apoyé contra ella, mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era firme. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme con mis padres sin ser consumida por la culpa o la desesperada esperanza de finalmente ganarme su aprobación. Era Victoria. Mamá y papá llegaron a casa muy molestos. Papá no deja de decir que has cambiado. Mamá está llorando en su habitación. ¿Qué pasó? Le respondí simplemente, me defendí a mí misma. Es nuevo para todos nosotros. Su respuesta llegó después de un largo retraso. Creo que yo también necesito aprender a hacer eso. Esas palabras, tan inesperadas, me dieron la primera esperanza real de que algo positivo podría surgir de esta dolorosa conmoción. No una reconciliación fantástica donde mis padres de repente se convirtieran en las personas amorosas y solidarias que siempre había anhelado, sino quizás una relación más saludable con mi hermana y nuevos patrones para ambas en el futuro. La carta que había dejado en esa cama de hospital, de hecho, lo había cambiado todo. No al transformar mágicamente a mis padres, sino al finalmente darme permiso para transformarme a mí misma de una persona complaciente perpetua y desesperada por aprobación en una mujer que conocía su propio valor y ya no estaba dispuesta a aceptar migajas de afecto donde un festín de amor debería haber estado. Han pasado 6 meses desde aquel día en que dejé la carta en mi cama de hospital vacía. 6 meses de curación, crecimiento y profundos cambios. Me siento aquí en mi nuevo apartamento en una ciudad diferente, a 64 kilómetros de donde mis padres aún viven, reflexionando sobre cuánto ha cambiado, tanto a mi alrededor como dentro de mí. Los recordatorios físicos de mi experiencia cercana a la muerte han desaparecido. Las últimas ronchas desaparecieron hace semanas, y mi respiración ha vuelto a la normalidad. Mi nuevo régimen médico, cuidadosamente diseñado por la doctora Rivera, ha mantenido mi condición autoinmune estable. Todavía tengo que estar atenta a la posible exposición a alérgenos, pero la ansiedad constante que una vez acompañó esa vigilancia ha disminuido. Mudarse a una nueva ciudad fue una decisión que tomé 2 meses después de mi estancia en el hospital. Necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar sin las sombras de viejos patrones aferrados a rincones familiares. Mi empresa me apoyó, permitiéndome transferirme a una sucursal diferente.
El apartamento que encontré está en el último piso de un edificio de nueva construcción con sistemas de filtración de aire de última generación, perfecto para alguien con mis problemas de salud. Lo más notable de este tiempo ha sido descubrir cuántas personas estaban dispuestas a intensificar y convertirse en mi sistema de apoyo cuando finalmente les hice un espacio en mi vida. Natalie visita cada 2 fines de semana y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de nuestra conexión laboral original. La señora Garza y yo hablamos semanalmente por teléfono, intercambiando recetas e historias. Ella me recuerda a la abuela que nunca tuve. He hecho nuevos amigos en mi nueva ciudad, uniéndome a un club de lectura y a un grupo de senderismo para personas con problemas de salud crónicos. Estas relaciones son diferentes a cualquiera que haya tenido antes. Sin la desesperada necesidad de complacer que había teñido todas mis interacciones anteriores, me he encontrado capaz de conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Mi relación con mi familia ha evolucionado de formas tanto esperadas como sorprendentes. Mis padres y yo mantenemos un contacto mínimo. Llaman una vez al mes y contesto cuando me siento emocionalmente preparada para manejar la conversación. Estas llamadas son breves y algo superficiales, pero ya no me dejan sintiéndome agotada e inadecuada. He aceptado que quizás nunca sean capaces de la profunda relación nutritiva que alguna vez anhelé. Y extrañamente, esa aceptación me ha liberado de la constante decepción de las expectativas insatisfechas. Victoria, sin embargo, ha experimentado una transformación que nunca anticipé. 2 meses después de mi estancia en el hospital, se mudó de casa de nuestros padres a su propio apartamento. Incluso realojó a Snowball con una amiga de la familia que tenía un gran patio y niños que lo adoraban. Me di cuenta de que en realidad nunca quise un perro, confesó durante una de nuestras cada vez más frecuentes llamadas. Solo quería la atención de mamá y papá, y siempre me daban lo que pedía. No era justo para Snowball and I para ti. Ese nivel de autoconciencia de mi hermana, antes egocéntrica, me sorprendió. Cuando le pregunté qué había provocado este cambio, su respuesta fue simple y profunda. Tu carta, no la que les dejaste a mamá y papá, sino lo que me dijiste sobre tener que ser perfecta para intentar ganarme su amor. Me hizo mirarme a mí misma y darme cuenta de que yo había estado haciendo lo mismo, solo que de forma diferente. Estaba siendo la hija dependiente y necesitada porque eso me conseguía su atención, pero me estaba convirtiendo en alguien que en realidad no quiero ser. Victoria y yo ahora nos reunimos para tomar café una vez al mes. Nuestra relación aún está sanando, aún encontrando su nueva forma, pero hay una honestidad entre nosotras que nunca antes existió. Estamos aprendiendo a ser hermanas sin la lente distorsionadora del favoritismo de nuestros padres. La terapia sigue siendo una piedra angular de mi nueva vida. Lidia me ha ayudado a entender que el proceso de curación no es lineal. Todavía hay días en que los viejos hábitos de pensamiento intentan reafirmarse. Días en que me sorprendo esforzándome demasiado para demostrar mi valía o minimizando mis necesidades para evitar ser difícil. Pero ahora reconozco estos patrones por lo que son, ecos de una dinámica que he elegido dejar atrás. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es sobre la naturaleza de la familia misma. Las relaciones de sangre nos las da la circunstancia. Pero la verdadera familia, las personas que aparecen, que nos valoran, que respetan nuestros límites mientras apoyan nuestro crecimiento, las elegimos y creamos a través de nuestras acciones y compromisos. La enfermera que se quedó más allá de su turno para sostenerme la mano cuando luchaba por mi vida mostró más lealtad familiar que los padres que eligieron pasear al perro en lugar de estar a mi lado. Natalie, que me llevó al hospital y me visitó a diario durante mi recuperación, demostró más cuidado que la hermana que no se molestó en transmitir un mensaje de emergencia. La señora Garza, que alimentó a mi gato y me trajo sopa, encarnó la preocupación vecinal que es un tipo de lazo familiar. Mi experiencia cercana a la muerte clarificó con brutal eficiencia lo que realmente importa en las relaciones. No son el ADN compartido o los lazos legales lo que hace una familia. No son grandes gestos o declaraciones dramáticas. Es la elección constante de aparecer, de ver al otro plenamente, de respetar sus necesidades y límites, de preocuparse por su bienestar tanto como por el propio. He aprendido que el perdón no significa necesariamente reconciliación. He perdonado a mis padres por ser incapaces de dar lo que ellos mismos probablemente nunca recibieron. Entiendo que su trato hacia mí probablemente proviene de sus propias heridas y limitaciones no resueltas. Pero ese perdón no me obliga a seguir participando en una dinámica que me causó un inmenso dolor y casi me cuesta la vida. Quizás la lección más profunda ha sido sobre mi propia valía. Durante 26 años, creí que si solo pudiera lograr lo suficiente, sacrificar lo suficiente, ser lo suficientemente perfecta, finalmente me ganaría el amor y la atención que deberían haberme sido dados libremente. Ahora entiendo que mi valor como ser humano nunca fue algo que necesitaba ganar.
Era mi derecho de nacimiento desde siempre. La carta que dejé en esa cama de hospital vacía no fue solo un adiós a una dinámica familiar tóxica. Fue un hola a una nueva forma de estar en el mundo. Como una mujer que conoce su valía, que establece límites saludables, que elige relaciones que reflejan en lugar de disminuir su valor. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres el chivo expiatorio de la familia, el hijo ignorado, el que ha pasado su vida tratando de ganarse un amor que debería ser dado libremente, por favor, sabe que mereces algo mejor. Tu valía no está determinada por el reconocimiento de los demás. No necesitas alcanzar la perfección para ser digna de cuidado y respeto. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de intentar ganarnos el amor de quienes no pueden darlo libremente y, en su lugar, dirigir esa energía a construir una vida y relaciones que honren nuestro verdadero valor.